México Centro Histórico, tradición, cultura e historia. El Centro Histórico de la Ciudad de México es un lugar admirado por nacionales y extranjeros, ya que ofrece al que lo visita una experiencia inigualable, ya sea recorriendo sus museos e iglesias, u observando sus edificaciones y su arquitectura colonial. La historia detrás de sus calles, arquitecturas, catedrales, recintos y museos guarda pasajes y personajes latentes en el desarrollo histórico de la República Mexicana. A continuación, nos trasladaremos a esos lugares repletos de historia y tradición, mostrando al centro histórico como una salida para el conocimiento y la cultura para todos los que lo visitan. Es el convento de San Francisco, ubicado a escasos metros de la Casa de los Azulejos en la Avenida Madero. Con la llegada de las órdenes religiosas a la Nueva España en 1524, comienza la historia de la arquitectura monástica y religiosa de la Ciudad de México y de toda América. Con ella llegan los franciscanos y así, para 1525, se empieza la construcción de este que fuera el primer y mayor convento franciscano de la Ciudad de México. Patrocinado por Hernán Cortés en 1524, llegó a ocupar 32.490 metros cuadrados. El convento fue desmembrado y remodelado en varias ocasiones. El templo, tal como lo conocemos hoy, proviene de la reedificación realizada en 1716. Solo se conserva este templo y la capilla valvanera. Destacan la fachada de estilo churrigueresco del siglo XVIII y el retablo del altar mayor, obra de Jerónimo Antonio Gil, que fue reconstruido en los años 40 de este siglo. Al interior podemos encontrar una arquitectura espectacular. También encontramos cuadros y esculturas, como una réplica de la Virgen de Guadalupe ubicada en la capilla valvanera. En el templo también se encuentra la imagen de la Virgen, así como inmensos murales plasmados en las paredes del recinto, que muestran a los franciscanos y a los feligreses, así como al mismo San Francisco de rodillas frente a un ángel. Dejamos atrás este recinto para ubicarnos en el Panteón de San Fernando, ubicado en la Plaza de San Fernando, en la delegación Cuauhtémoc. Este lugar alberga los cadáveres de los personajes más históricos de nuestro país, como Benito Juárez, Francisco Zarco, Vicente Guerrero, Ignacio Comonfort, Ignacio Zaragoza, Miguel Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, entre otros. El panteón también contiene a personajes célebres por su muerte o por su parentesco familiar con alguien de renombre. Al interior podemos encontrar una arquitectura espectacular. También encontramos cuadros y esculturas, como una réplica de la Virgen de Guadalupe ubicada en la capilla valvanera. En el templo también se encuentra la imagen de la Virgen, así como inmensos murales plasmados en las paredes del recinto, que muestran a los franciscanos y a los feligreses, así como al mismo San Francisco de rodillas frente a un ángel. Dejamos atrás este recinto para ubicarnos en el Panteón de San Fernando, ubicado en la Plaza de San Fernando, en la delegación Cuauhtémoc. Este lugar alberga los cadáveres de los personajes más históricos de nuestro país, como Benito Juárez, Francisco Zarco, Vicente Guerrero, Ignacio Comonfort, Ignacio Zaragoza, Miguel Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, entre otros. El panteón también contiene a personajes célebres por su muerte o por su parentesco familiar con alguien de renombre. Dentro de las anécdotas que puedes encontrar en el panteón se encuentra el caso de Isadora Duncan, quien murió trágicamente en Niza cuando, al subir a un automóvil convertible, la máscara de seda que llevaba anudada a su cuello se atoró en las ruedas del carro, causándole la muerte de forma instantánea. La placa que se halla en San Fernando fue pintada por un grupo de admiradores que no se sabe quiénes fueron. Es notable, ya que Isadora Duncan jamás estuvo involucrada con nuestro país, ni con el panteón, aunque se especula que Plutarco Elías Calles estuvo enamorada de ella. Otro cuerpo de mujer que se encuentra en el panteón es el de Francisca Bravo de Bustamante, esposa de Carlos María Bustamante, hombre que fundó el primer diario en 1805, llamado El Diario de México. En lo que respecta a la arquitectura de las lápidas, podemos decir que son de gran detallado en piedra, con un estilo colonial y con una originalidad que caracteriza a cada una de las lápidas. El panteón funge como museo y los miércoles a las 10 de la noche
ofrece recorridos guiados para que el visitante conozca de mejor manera el panteón, su historia y sus difuntos ahí enterrados. Ahora ubiquémonos en Avenida Madero otra vez, para así llegar a la Casa Borda, que ahora ocupa su lugar un banco. Originalmente pertenecía al francés José de la Borda, quien fue uno de los hombres más ricos de la Nueva España en el siglo XVIII. El templo Porta Coeli, o Puerta del Cielo, fue un convento dominico del cual solo queda la iglesia y su relato. Cuenta la historia que aquí cobró sentido la frase, entre santa y santo, pared de cal y canto, ya que al ser insuficiente, la casa que donó el gobernador Juan Antonio Estrada en 1524 a los novicios, compraron las de junto, con lo que este convento llegó a colindar con el de las monjas de Nuestra Señora de Valvanera. Fue cuando, para evitar incidencias, el arzobispado decidió abrir una calle que los separara, más cuanto en aquella época los humildes frailes atravesaban la ciudad en medio de los respetuosos salvados de los creyentes. El templo fue consagrado en 1711 y tanto su fachada neoclásica como su retablo, altares y lienzos originales fueron retirados a finales del siglo XIX. El antiguo púlpito que caracterizaba el ministerio de la orden fue testigo del auto de fe en el que la Inquisición quemó, en 1649, a 13 judiciales en la Plaza del Volador, que quedaba frente a su fachada. Existe un monumento histórico llamado la Estatua del Nivel, que es una edificación ubicada a un costado de la Catedral Metropolitana. Rinde homenaje a Enrico Martínez. Su construcción inició por iniciativa de Vicente Rivapalacio en 1877 y finalizó en 1881. Es denominado hispográfico ya que originalmente el pedestal de la escultura contaba con indicadores que medían el nivel de las aguas del lago de Texcoco. Actualmente, dichos indicadores no funcionan. Es obra del arquitecto Francisco Jiménez y la escultura de Miguel Noreña. Enfrente de la Plaza de Santo Domingo se encuentra el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que en sus adentros y sus paredes contiene una variedad de murales de los artistas de mayor envergadura como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Toda la estructura está llena de estos murales. Sus patios son amplios y verdes. Hay una gran variedad de salas y salones, como lo es el Salón Hispanoamericano, donde se celebran grandes reuniones y donde se tiene en pintura a todos los mandatarios que han pasado por esta secretaría. Más detalles que se puede observar en esta edificación son los murales que hizo Diego Rivera en las paredes de las salas de uno de los patios, en los que a petición del secretario de Educación Pública pidió que el edificio fuera decorado con los escudos de los estados y territorios que forman la República Mexicana. De aquí nos encontramos con un mural muy curioso, que es el que representa al estado de Sonora, en el que se encuentra un cuerpo de un indio con las manos extendidas, y en el pecho luce una esvástica, símbolo hindú también utilizado por el nacionalismo nazi. Dentro de los salones y salas se encuentran también el Museo del Sitio, donde podemos admirar a las monjas desenterradas ahí ya hace años. En ese mismo lugar se pueden admirar grandes libros distribuidos por la SEP de grandes autores. También podemos ver más libros antiguos, como uno de Fray Juan de Zumárraga, el mismo que trajo la imprenta a México y a América.